5 de nuestro Centro de Derecho Constitucional. En primer término, quiero hacer lectura de una nota que a nombre del centro mandamos al doctor Alberto Bianchi por motivo de haber sido designado presidente de la Academia de Derecho y Instituciones Políticas. No estoy bien el nombre exacto. Y dice así: estimado Alberto, todos los amigos integrantes del Centro de Derecho Constitucional han solicitado que, y esto es cierto, también llamado hoy, sin perjuicio de cada expresión personal de congratulación y alegría por ver reconocido tus muchos méritos, lo hagamos como pueblo. Y cumplo, pues tanto por mí mismo como por todos los integrantes, en transmitirte nuestro beneplácito y satisfacción por tu designación para presidir la Academia. Un gran abrazo en la certeza del éxito en esta etapa de tu carrera, en momentos en curso que requieren y exigen claridad en el pensamiento, certeza en la orientación, fortaleza en la conducción. Virtudes todas estas que has ostentado y permiten confiar en tu gestión para bien de la República y las instituciones. Bueno, esas palabras se las he remitido por correo hace unas horas, y ustedes saben que es egresado de esta casa, profesor de esta casa, brillante escritor, gran pensador, reconocido internacionalmente, etc. Así que no tengo más nada que agregar, que estamos muy contentos de que sea presidente de la Academia, lo cual creo que además va a ayudar al diálogo interacadémico, porque al tener una persona de nuestra amistad y conocimiento y que además nos reconoce como pares en la formación académica, seguramente esto va a repercutir también en un diálogo más fluido con las academias, aunque lo tenemos, va a mejorar. Así que muchas gracias por haberme escuchado, y los que individualmente quieran hacerlo, una razón de contacto con mi staff, por supuesto, pueden tener presente que ya lo hemos hecho como. Muchas gracias por ello. En segundo lugar, le doy la palabra al doctor Garat, porque él tiene una comunicación parroquial. No, parte parroquial. Donde pongo aquí, para que la cámara pueda tomar. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpar al decano, el doctor Daniel Herrera, que tenía toda la intención de estar acompañándonos, pero ya tenía hace mucho comprometido para exponer hoy en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de modo tal que por eso tanto él como el vicedecano, el doctor Maino, se encuentran allí. Entonces, bueno, disculpados. En segundo término, por supuesto, acompañar lo que acaba de leer el doctor Punte. Doctor Bianchi, hemos sido condiscípulos, es un orgullo para nuestra facultad, y corresponde, me parece, que nosotros a través de nuestro centro hagamos este reconocimiento. Quería especialmente destacar que esta reunión conjunta del Centro de Derecho Constitucional y el Centro de Innovación Jurídica, o el Centro de Innovación Jurídica y el Centro de Derecho Constitucional, por más que uno tenga más antigüedad que el otro, son también una gran satisfacción para nuestra facultad. Porque, bueno, el Centro de Derecho Constitucional tiene una historia muy larga, pero alcanzar la comprensión del Centro de Innovación Jurídica a cargo de la doctora María Pérez y el doctor Camana es sin duda uno de los grandes logros que nuestra gestión, que concluyó en diciembre, que compartimos con el doctor Herrera, que participó activamente junto con los demás directivos de esta iniciativa, que venía desde que creamos la Comisión de Abogacía Digital, de la cual ellos participaban. El fruto de esa comisión no solamente es un documento muy importante, publicado por el Derecho el 22 de agosto del 2022, sino que esto es la continuidad de un modo que casi no tiene antecedentes en el país, que es la expresión de lo que tiene comillas, de lo que tiene Stanford, de lo que tiene otras muy prestigiosas universidades, pero, como bien lo escribió
el primer documento trabajamos la doctora Vicente Pérez, con nuestra impronta, con nuestra perspectiva. De modo que es una gran satisfacción que nos encontremos ambos centros compartiendo esto con ustedes, aunque nos están acompañando de remota. Agradezco especialmente al doctor del Carril, a la doctora Matilde Pérez, al doctor Davita, que hoy nos presenten este tema tan delicado que hacen derechos digitales, su marco constitucional, su protección, que dará seguramente lugar de muchos jóvenes, que es lo más importante, a preguntas y un interesante diálogo posterior. Gracias de nuevo, como siempre, a Sofía Calderone, a Florencia Ratti, a Alejandro Montelli, a todos los que como Ignacio contribuyen a que esto se concrete. Muy bien. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, el núcleo de la cuestión empieza con mejor dicho, termina en el momento que Enrique del Carril nos hable del fundamento de los derechos digitales. Pero el primer paso será que Matilde Pérez, la directora del Centro de Innovación Jurídica, abogada de la UCA y doctora de Ciencias Jurídicas de la UCA, con especialidad en Derecho Administrativo en la Universidad de La Plata y en el entorno de aprendizaje virtual de la UCA, y así como titular de Obligaciones Civiles y Comerciales y Daños y Derechos Reales, nos haga la introducción presentando al Centro de Innovación Jurídica. La dejo pues el uso de la palabra. Parece que no tengo una lista. Así que todo lo que tenga por decir igualmente, así que no hay problema, le damos la palabra a la doctora Matilde. Pero va a seguir moderando. Permiso mejor que yo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, los que están en forma presencial y también los que nos siguen desde vía Zoom. La verdad que hoy es un día muy importante para el Centro de Innovación Jurídica. Primero, porque está aquí presente el doctor Garat, que, digamos, de alguna manera fue el impulsor de este Centro de Innovación Jurídica y su continuador, el actual decano, el doctor Herrera. La idea de este Centro de Innovación, como bien expresó el doctor Garat, tiene su germen en lo que fue la Comisión de Abogacía Digital y su proyección a través de diversos encuentros donde comenzamos a trabajar esta idea de la necesidad de tener un centro de innovación jurídica orientado en todo lo que es la temática de la digitalización y cómo ella atraviesa no solamente el ámbito del derecho, cómo nos coloca a nosotros como juristas frente a estas innovaciones jurídicas en dos centralidades fundamentales. Una es la preservación de la dignidad de la persona humana, donde nosotros como institución tenemos mucho para decir, no solamente desde la mirada del magisterio de la Iglesia, sino también desde las distintas miradas investigativas, donde se empieza a evidenciar una impronta centrada efectivamente en lo que es la digitalización y los efectos en determinadas áreas. Por otro lado, este Centro de Innovación Jurídica considera o creemos, junto con el doctor Ramana, que es muy importante la realización de este primer encuentro. Y creo que no es casual tampoco que lo sea con el Centro de Derecho Constitucional, porque justamente, junto con la dignidad del ser humano como un concepto abstracto o más genérico si se quiere, la protección constitucional de los derechos, la nueva mirada de estos derechos constitucionales en estos especiales contextos de digitalización hace que tengamos que hacer hincapié en lo importante de esta transversalidad de las diversas áreas del derecho. Si ustedes escucharon por arriba el currículum mío, fundamentalmente yo vengo del derecho privado, de las áreas del derecho privado, y por esas cosas de la vida también soy especialista en derecho administrativo. Y creo que desde hace tiempo venimos trabajando en diversos encuentros en esta idea de lo transversal en el ámbito del derecho, pero también lo transversal de los restantes saberes. Hoy cuando analizamos las innovaciones tecnológicas tenemos que tener presente que el abogado no solamente tiene que saber derecho,
sino que tiene que empezar a empaparse de lo que son las tecnologías. No me refiero al hecho que tengamos que aprender a programar, tengamos que empezar a saber, digamos, qué es más o menos un algoritmo, qué es el deep learning, el machine learning desde lo técnico, pero sí debemos conocer y diferenciar estos distintos conceptos que van a tener diversos impactos en las diversas relaciones jurídicas. Entonces, el centro apunta hacia esto: centralidad en la dignidad del ser humano, estudio o análisis de lo que es la proyección en el ámbito de la protección de los derechos constitucionales, pero también su vinculación desde o hacia el área de lo privado en el impacto que tienen las relaciones jurídicas de lo cotidiano. Acá no estoy hablando de situaciones que son alejadas a la vida de la gente, sino que hoy nos mueve la pregunta si realmente, por ejemplo, en el ámbito de los contratos, estamos hablando de autonomía de la voluntad, si por el contrario todo lo que son cláusulas predispuestas, aceptación de términos o condiciones, nos llevan a hablar de un asentimiento o ni tan siquiera la existencia de un asentimiento y la eventual sustitución por un deber derecho de información. Cuando hablamos de los sistemas de inteligencia artificial, sea la inteligencia artificial general o la inteligencia artificial generativa, hoy aparecen nuevos criterios dañosos o nuevos heridores tecnológicos, como también se los conoce, y ahí quizás ya empezamos a escuchar toda esta temática vinculada a los sesgos discriminatorios, sesgos que quizás antes lo podíamos analizar de la perspectiva de las conductas de las personas. Hoy, sin embargo, vamos a analizar esos sesgos en lo que es los sistemas generadores de inteligencia artificial. Para pasarlo al castellano más simple, cómo estas inteligencias, que son útiles, que son valiosas, sin embargo, en la interpretación de la información que se les brinda o en los distintos procesos a través de los cuales llegan a generar a su vez sus propias conclusiones, se pueden generar nuevas formas de discriminación en función de raza, de edad, de migrantes, ¿sí? O bien estos mismos sesgos, por ejemplo, las calificadoras de riesgo o en compañías de seguros, si tenés o no determinada aptitud frente a una enfermedad o frente a determinado poder adquisitivo cultural, vas a ser apto o no para determinados bienes jurídicos. Entonces, estos son todas situaciones nuevas donde nosotros como abogados, desde estudiantes, desde profesores, de quienes ejercen la profesión en el ámbito del Poder Judicial, administración pública, no son cuestiones que se nos presentan como lejanas, sino que por el contrario, esto se viene o se manifiesta en lo cotidiano. En la administración pública, la presencia de sesgos es uno de los principales inconvenientes que aparecen cuando hablamos de la gobernanza, de la transparencia, de la gestión de los riesgos dentro del ámbito de la función administrativa. Cuando lo trasladamos hacia el ámbito de los particulares, temáticas vinculadas a ciberseguridad, todos utilizamos billeteras digitales, todos estamos o somos sujetos pasivos de hackeos de mayor o menor intensidad, pero también lo tenemos expandido hacia otros ámbitos, nuevas preguntas, propiedad horizontal también, pero quería decir propiedad intelectual. ¿Quién es autor hoy? ¿Quién tiene derechos de autor? ¿Cómo protegemos a los autores? El derecho de propiedad consagrado en el artículo 17, ¿va camino a transformarse en una utopía o tenemos que barajar y dar de nuevo? Estatuto de los consumidores, la persona por nacer, la persona nacida, la propia familia, son todos ámbitos, como ven, que están estas innovaciones tecnológicas las atraviesan por doquier. Por lo cual, creo que hoy es un buen primer capítulo el abordaje que nos va a brindar ahora Enrique acerca de, justamente, si hablamos de derechos digitales o una revisitación del derecho constitucional, y como él es el experto en la materia, le cedo con todo gusto la palabra y les agradezco nuevamente su presencia. Ahora le va a tocar presentar al doctor Enrique del Carril, que es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos e integrante del Centro de Derecho Constitucional. Además es abogado por la UCA, magíster en Derecho Judicial y magistratura por la Universidad Austral y diplomado en Humanidades Digitales de la Universidad FASTA. Es director de la Columna Suprema de Fallo del Derecho
Constitucional, y además, muy interesante para esto que vamos a ver, es la persona detrás de Suprema de Fallo, en Instagram y TikTok. Exacto. Así que le vamos a dar la palabra a él para que nos hable de estos fundamentos de los derechos digitales. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un recorrido. La idea es un poco, quizás un contenido que tenga más que ver con, justamente como dice el título, con fundamentos, con el apoyo de esta idea de lo digital. Esto en mí tiene, en esta posición tiene alguna ventaja y una desventaja. La desventaja, primero, es que es el tema de mi tesis doctoral aún inconclusa, con lo cual muchas de estas cosas son preguntas abiertas que me estoy haciendo a mí mismo, así que cualquier barbaridad que diga, si usted considera que estoy equivocado, seguramente esté equivocado, pero bueno, es un poco la idea. Y la otra es que es un tema que lo vengo como masticando, leyendo y viendo bastante tiempo. Entonces, la idea ahora va a ser que pensemos de dónde, si existen estos derechos digitales, si hay algo que se llame derecho digital, cuál podría ser el fundamento, más algo que los derechos digitales como que aspiran a un lugar importante en el ordenamiento jurídico en general, en qué se ve desplegado esto en la realidad que tenemos ahora y algunas interrogantes para el futuro. ¿Qué podría pasar? Algo de ciencia ficción, digamos, ¿no? Ese es un poco el recorrido que quiero hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué, me pongo los anteojos, por qué este tema? Primero porque obviamente estamos metidos en la sociedad digital, en la cuestión de lo digital, y esto genera una serie de exigencias por parte de la sociedad de todas estas realidades que tienen que ver con lo digital. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el derecho con ella? ¿No? ¿Qué es lo que hace el derecho con ella? Eso por un lado. Tiene esta exigencia también de ser, de estar en la cúspide del orden normativo, ¿no? Derechos fundamentales, derechos humanos, como querramos decirlo todos, derechos digitales, colectividad, por decir alguno, tiene esa aspiración a ser parte de los derechos más importantes que tiene un ordenamiento. Esto tiene algunas cuestiones, algunos problemas. Acá traigo como referencia, que primero un dato filosófico, digamos, a Carlos Massini, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Mendoza, no hablando de los derechos digitales, pero sino hablando de la modernidad y los derechos, advierte una serie de cosas. Lo que él dice, o lo que él identifica como los derechos exóticos y los derechos reclamos. Dice, ojo que esta inflación de los derechos fundamentales puede tener algunos problemas, ¿no? De los derechos exóticos dice, claro, esto al final, que pretendemos que todo sea derecho, la degradación, cito textual mejor, la degradación de una idea que a la fuerza de querer significarlo todo, termina no significando nada. Si todo es un derecho fundamental, nada es un derecho, ¿no? Y el segundo problema, que es un problema que quizás que Massini también identifica como problema más operativo, es que todo reclamo sea un derecho, ¿no? Entonces ahí hay, dice él, una confusión de lo jurídico con lo político en el sentido estricto de la palabra, ¿no? En el sentido de la confrontación política. Entonces, esa tensión de que todo tiene que ser importante y todo tiene que ser un derecho fundamental, y que lo que yo quiero, al final es eso, el individuo o el grupo quiere o necesita o aspira, es un derecho por el solo hecho de quererlo, trae un problema. Sumado a esto, a una sociedad digital que nos trae un montón de cosas nuevas, es una bomba de tiempo que hay que intentar desactivar, ¿no? Desactivarla por un par de razones, ¿no? Primero, por la misma existencia de lo tecnológico, digamos. El problema de lo tecnológico, el problema que enfrenta el derecho cuando enfrenta lo tecnológico es que es demasiado rápido. La evolución es demasiado veloz para la parsimonia, podríamos decir, del derecho, ¿no? La analítica del derecho que tiene que analizar, que va consiguiendo estructuras jurídicas con el tiempo. La tecnología va mucho más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que provoca eso hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que el derecho responde como puede, y a donde puede, y como sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ante una realidad nueva, lo que intenta es darle una respuesta, y le da una respuesta más o menos improvisada. Entonces, quizás una de las cuestiones más fundamentales
de conseguir un fundamento de estos derechos digitales es que esos fundamentos también son principios generales del derecho, ¿no? El fundamento del derecho también actúa como un principio general del derecho. Es decir, como criterios generales para poder abordar una realidad que va a cambiar, ¿no? No nos sirve conseguir regulación para la blockchain, después conseguir para, no sé, los autos de IoT, autos autónomos, después para inteligencia artificial 1, 2, 3, 4, porque lo que hacemos es correr atrás del problema. Correr atrás del problema es un problema. Y además no es lo que ha hecho el derecho. El derecho siempre ha fundamentado las instituciones para poder dar estas respuestas cuando la realidad nos mostraba un problema abierto, pero ya había un fundamento desde el cual extraer la pregunta. Entonces, la primera importancia que tiene encontrar un fundamento a estos derechos digitales es esta: encontrar criterios generales para resolver problemas que se tendrán. Y al final de esta charla voy a tirar algunos de estos problemas que pueden ocurrir. El segundo tema es un tema quizás más filosófico y quizás más que tiene que ver con nuestra universidad, ¿no? Que es la idea de cuál es el fundamento real de esto, ¿no? Es decir, si estos derechos aspiran a ser los más importantes, son derechos que tendrían que tener un fundamento en lo que nosotros en la Escuela de Naturalista llamamos los derechos naturales, ¿no? Tendrían que ser derechos naturales de alguna manera. Y esto es medio raro, por dos razones. Primero, porque los derechos naturales están fundados en la dignidad humana, y segundo, porque, vieja discusión o viejo tema, digamos, de la Escuela de Derecho Natural, es porque hasta qué grado los derechos naturales varían, se modifican. ¿Es posible que esto ocurra? ¿No sería contradictorio con la idea de un derecho natural, un derecho que se modifique, ¿no? Entonces, estas son básicamente los dos grandes problemas que quiere resolver pensar en un fundamento para los derechos digitales. El primer problema es un problema práctico, que no voy a decir nada más, sí me voy a dedicar un poco al segundo tema, es decir, cuál es la raíz en la naturaleza que tienen o pueden tener estos derechos digitales. El tema de la variabilidad de los derechos, del derecho natural, es un tema que no tiene demasiado desarrollo en materia. Tiene algo, los jesuitas españoles tienen alguna cuestión, pero no hay mucho, ¿no? Y no voy a meterme ya en la cuestión más libresca de quién dijo qué, etcétera, etcétera, sino que voy a tomar un autor, que es un autor claramente de un naturalista, un autor que probablemente todos o muchos de ustedes han leído en alguna materia, y lo voy a usar como puntapié para hablar del tema. Este autor es Javier Hervada, ¿no? Tiene una serie de libros sobre derecho natural, libros sobre derechos digitales, por supuesto, pero vamos a usar su conocimiento, su sabiduría para un poco entrarle a este tema, ¿no? Como dije al principio, siempre en un lugar de, esto es para mí más pregunta que respuesta, pero en eso estamos. ¿Qué dice Hervada? Hervada dice, sí, los derechos naturales tienen cierta variabilidad. En realidad tienen tres elementos. Varían o nos parecen que varían porque los criterios científicos con los cuales se los clasifica son criterios que, comillas, hacen aparecer los derechos. En realidad lo que dice Hervada es, lo que ocurre acá es que a mayor conocimiento sobre el tema, uno empieza a ver más detalles y a desprender más consecuencias del mismo objeto, que es un objeto invariable. Hablar de derecho natural, un objeto, parece una cosa media física, pero vamos a usar esa licencia, ¿no? Entonces, ese mayor conocimiento genera esos criterios científicos. Es decir, al conocer más un objeto, el científico puede diseccionarlo más. Es como si miráramos algo con un microscopio, ¿no? Entonces, vemos más detalles. Esos pequeños detalles no tienen nombre. La realidad natural no los conoce, no los puede ver y no los nombra. Entonces, el criterio científico ayuda a identificar aspectos y nombrarlos, digámoslo así. Entonces, esos son los dos criterios. Pero también dice Hervada, y esto es importante, también el derecho natural tiene una dimensión histórica. En algún punto se modifica, ¿no? En algún punto se modifica. Y esto es importante para analizar este tema, ¿no? Tenemos una nueva realidad
y tenemos una humanidad, una esencia de lo humano que es invariable y cómo congeniamos estas dos cosas. Cuando habla de los derechos naturales, Herbada hace una clasificación que ya es media clásica, que creo que todos los que hemos estado en estos temas lo conocemos, que habla de derechos originarios, derechos originarios subsiguientes, primarios y derivados, ¿no? Dice, los derechos originarios son los derechos que responden a la naturaleza humana, los primarios son los que están, son la subclasificación de los originarios, son los que están en contacto con la esencia más personal de la persona humana, y los derechos derivados son los que se derivan necesariamente de ellos. Y los subsiguientes son las obligaciones o los derechos que se generan en función de esa naturaleza humana más las situaciones creadas por el hombre, ¿no? En esa amplia variedad de cosas que son las situaciones creadas por el hombre, entra todo, o entra, usando una categoría, para usar una palabra, lo que es la cultura, ¿no? Todo aquello que el hombre de alguna manera protagoniza o produce, ¿no? Bueno, ¿dónde se da el cambio? Dice, por supuesto, el cambio se da especialmente en los subsiguientes, y esto no es un tema demasiado interesante, sino en algún punto también en aquellos derechos originarios y derivados, es decir, aquellos derechos que responden a la naturaleza humana. ¿Por qué digo que no es tan importante los subsiguientes? Porque es lo que el derecho suele ser, ¿no? Es decir, compulsa o contrasta la naturaleza humana con determinadas situaciones y dice acá hay un derecho que es positivo, hay un derecho que es natural, un derecho positivo es excepcionable, un derecho natural es inexcepcionable, etcétera, etcétera. Es la problemática del derecho, básicamente lo que estudiamos todos acá, ¿no? Venimos a entender eso cuando venimos a estudiar derecho. Igualmente ahí también hay algunas cosas para ver, pero más importante es la otra idea, que es la idea de los derechos originarios y los derivados, es decir, derechos que tienen que ver con la dignidad del hombre. ¿Qué dice acá Herbada también? Dice, bueno, también una clasificación clásica de Herbada, todo derecho tiene un fundamento, un título y una medida, ¿no? El fundamento siempre el hecho de la humanidad, el hecho de ser hombre, así que lo vamos a dejar de lado. El fundamento, el título en los derechos fundamentales, los derechos naturales, derechos humanos, que usa más Mazzini que Herbada, el título se confunde con el fundamento, son los dos, la humanidad. Tenemos derechos humanos porque somos seres humanos y porque ese hecho de ser seres humanos nos da una cierta dignidad, que es el título a partir del cual podemos reclamar, aspirar a estos derechos naturales, ¿no? Acá, dice Herbada, el derecho natural se varía poco y tiene que ver con esta idea de la mirada o la nueva mirada sobre un objeto, la nueva mirada que nos permite ver nuevas cosas. Cuando habla de la medida, es decir, de aquellos límites que tienen los derechos, Herbada dice, bueno, esta medida surge, la medida natural, de un derecho natural, surge de la naturaleza de las cosas, dice. Y la naturaleza de las cosas es, tenemos que entender acá cosa, res, significado originario, como no solo las cosas, objetos que vemos, sino el hombre en algún punto también incluye las cosas. El hombre en cuanto sujeto de acción, el hombre en cuanto portador de accidentes, en cuanto histórico, también es parte de esta naturaleza de las cosas. Y dice Herbada, y hay una cierta variabilidad del derecho natural. ¿Por qué? Porque en la identificación de esos derechos naturales influye el entorno, es decir, el lugar, la situación en donde ocurren las relaciones de justicia, ¿no? El entorno social, político, cultural. La frase que venía usando. Y además dice, también hay una cierta influencia en lo que él llama el estado de la persona. Dice, es cierto que la persona es siempre la misma, el ser humano, la humanidad es siempre igual, esencialmente igual, pero tiene una modificación concreta y específica que tiene que ver con la situación histórica en la que se encuentra. Ahí hay una variación que no es una variación nada más que accidental o externa, sino que tiene que ver con
la misma configuración cultural de la persona, ¿no? Entonces, ahí hay una variabilidad. Y en este punto es interesante ver esta idea de los derechos digitales. ¿Qué tanto nos está cambiando esta sociedad digital en la que estamos en ese lugar? No en la aparición de nuevas cosas, las novedades, etcétera, etcétera, sino en lo que es constitutivamente nuestro como derecho, que son los derechos naturales, que son los derechos humanos, ¿no? ¿Qué tanto nos está cambiando? Y creo que ahí el impacto es mucho más profundo que en cualquier otra época de la humanidad. Quizás hay algunas cosas, algunos hitos de la humanidad que sí podrían identificarse con un cambio en el modo de hacer del hombre, ¿no? Podemos imaginar la rueda, podemos imaginar la escritura, ¿no? La lectura, la posibilidad de transmitir nuestro pensamiento sin estar mano a mano con la persona, y acá estamos en una situación parecida. Y por eso es importante ponerse a pensar en todos y cada uno de los derechos. Ya hizo referencia a ella, hizo referencia a algunos de estos temas, en cada uno de estos derechos que estamos acostumbrados a ver y ver si no necesitan un revisitarlos para repensar cuáles son las soluciones que tenemos. Estamos en un lugar donde me da la sensación de que hay un problema. Estamos usando la cita bíblica, volcando vino nuevo en odres viejos, ¿no? El que recuerda la cita bíblica, es una cita negativa donde el odre revienta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer una pequeña recorrida por algunos derechos, son los que más tengo como analizados en función de esto, pensados en función de esto, y mostrarle algunas notas distintivas y después pensar en eso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la libertad de expresión. La libertad de expresión en el sistema constitucional, el nuestro, porque es el nuestro, pero en general en todos, es una libertad que tenemos de manera genérica, todos, ¿no? Todos los seres humanos, y que tiene una cierta especificidad en la libertad de expresión como sostén de la democracia, como posibilidad de opiniones en una sociedad. No voy a meterme acá en los temas más sensibles. Pero esta especificidad genera que ese derecho de libertad de expresión, especificado en el nombre de libertad de prensa, quizás o en Argentina ese sería el más correcto, le pertenece de manera preeminente a ciertas personas que participan de la discusión pública, ¿no? Paradigmáticamente los periodistas, no únicamente los periodistas, pero es el ejemplo más visual. ¿Qué pasa ahora? Esa categoría de esas personas que tenían una especial protección, porque no solo estaban protegiendo su derecho a la libertad de expresión, sino también su contribución a la discusión pública y al final a la democracia, empezamos a hacer todos. Redes sociales de por medio, todos opinamos y opinamos con valor, y siempre opinamos con valor, por supuesto, pero entramos en esa discusión pública, al igual que esas categorías de comunicador social, persona que está involucrada en un debate público, cualquiera de las categorías sobre libertad de prensa que vamos a ver. Entonces, esa protección especial que tenía ese grupo, porque además de sus derechos personales, estaba colaborando con la sociedad, ¿la tenemos todos o no la tenemos todos? Si la tenemos todos, es básicamente decir que la libertad de expresión es absoluta. No hay casi manera de coartarla. Si no la tiene nadie, o la tenemos ocasionalmente, se puede desdibujar el debate. Entonces, ya no son periodistas, son el que tiene el TikTok, son el que tiene el Instagram, son el que se pelea en Twitter, disputa en Twitter sobre cuestiones. ¿A quién le corresponde esa protección? ¿No? El derecho hoy no alcanza a eso. No puede reaccionar o no tiene elementos para reaccionar o un criterio, acá la idea está del principio, del fundamento del derecho digital como principio, para valorar esas situaciones y decidir qué se debe proteger y qué no. Las viejas categorías de libertad de expresión y libertad de prensa específicamente están rotas. Tenemos que volver a pensarlas y ver cuáles son. Segundo tema, quizás un lugar más común, pero mucho más interesante, es el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad es un derecho
la era preinformática, por decirlo de alguna manera, bastante simple, ¿no? Es decir, era la diferencia entre lo público y lo privado, y básicamente esa barrera podían ser dos cosas, según las teorías. Una barrera espacial, ¿no? Lo que pasa dentro de mi casa, lo que pasa en mi ámbito privado, o una barrera basada en el consentimiento, lo que yo muestro y lo que yo no muestro. Acá no tengo que decir mucho, ya todos están imaginándolo a dónde voy con esto, ¿no? Esa barrera espacial ya no existe más, ¿no? Y lo que hago en mi dormitorio, lo que decido mostrar de mi habitación de mi dormitorio, muestro sin ninguna barrera, sin problema, y tampoco y se complejizó mucho la barrera que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Yo comparto, todos nosotros compartimos una imagen a una persona, a 2, a 3, a 4, que se viralice y nos gusta. Olvidémonos de las cuestiones que tienen que ver con no la privacidad, sino con la intimidad, ¿no? Cosas que son privadas, que compartimos con un grupo más o menos indeterminado de personas y que en un momento se viralizan a niveles que pasamos a ser una especie de celebridad pública involuntaria. Todos ustedes, no voy a dar casos, seguro que se acuerdan de un caso, ¿no? Ese video que se hizo viral, ¿no? En algún lugar hiriente contra una persona por cómo dijo algo, por cómo lo hizo, por cómo bailó, por lo que sea, ¿no? Es decir, hay un consentimiento de esta persona, imaginemos, para mostrarle esa parte de su privacidad a 1, 2, 3, 4, 5 personas, pero en algún lugar explota. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál va a ser el límite? ¿El consentimiento? Yo voy a decidir quién hizo mal y quién hizo bien. Es dejar el límite en la persona. No es un buen límite. ¿Va a ser el límite espacial lo que esté en mi habitación? Es un límite que parece poco real, el que estoy mostrando y mostrando. Es decir, acá también se rompió esto y el derecho no alcanza a darle una respuesta. Y después, bueno, la otra cuestión es la cuestión de estos nuevos derechos o estas nuevas exigencias que tienen el derecho. Uno de los elementos quizás más particulares de esto que estamos viviendo es cómo se ha roto también la percepción de el tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo, el decorrer del tiempo, está cambiando, la realidad digital está cambiando, y tampoco tenemos una posibilidad de incluirlo dentro de categorías jurídicas, ¿no? Ejemplo súper recorrido, el que lo voy a nombrar nada más, derecho al olvido, ¿no? Es un derecho que antes era absolutamente inexistente. ¿Por qué? Porque la sociedad se olvidaba. La realidad preinformática era que la sociedad se olvidaba. Hoy no. Tenemos algunas respuestas. Acá quizás hay un poco más de evolución y es un gran y largo tema para hablar del que no voy a hablar, ¿no? Entonces, hay un cambio en el entorno, derecho al olvido, ¿no? Hay un cambio en las cosas, algo nuevo. Hay un cambio en las personas, ¿no? Esta persona que tiene una intimidad, en la relación de lo público y privado está más desdibujado. Bueno, ahí por escribí un artículo que llamaba sobre el derecho a la extimidad. Para mí hay como un tercer derecho en el medio, un tercer espacio en el medio que es de lo privado público, ¿no? Pero bueno, es decir, hay un cambio constitutivo de las personas y que viene no solo para quedarse, sino si se quiere de alguna manera, y con esto ya termino y paso al final, no quiero aburrirlo demasiado, viene para quedarse y viene para hacernos preguntas a nosotros sobre el derecho que tenemos que responder. Si no conseguimos respuestas, que no sean respuestas que reaccionen a un problema que se viene, si no conseguimos una estructura para que el derecho haga lo que tiene que hacer, es decir, que la gente sepa qué está bien, qué está mal, qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Esa función pedagógica o pedagógica del derecho, el derecho va a terminar por ser algo absolutamente inútil. Y no, hay que pensar en estas definiciones y repensarlas. ¿Por qué? Porque yo haría en un futuro una apuesta más. Es decir,
estos dos elementos que constituyen el derecho, que son la persona y la sociedad, están yendo a cambiar de manera mucho más radical. La persona, empecemos por la persona, ¿no? Es la persona, haciendo una simplificación, obviamente, la persona es cuerpo y alma, espíritu, intelectualidad, lo que quieran decirle, ¿no? El cuerpo de las personas. Ese cuerpo está tendiendo a ser cada vez, o en un futuro, no me corrijo, en un futuro cercano, probablemente tiende a ser cada vez más una conjunción de mecánica, de tecnología y humanidad, y biología, ¿no? Es decir, vamos hacia un lugar donde esa diferencia que muchas veces teorizamos, pensamos en derecho de tecnología, de, no sé, los derechos de los robots. ¿Los robots van a tener derechos como nosotros, no? Esa es una pregunta clásica de todos los que estamos en estos temas. Pero la diferencia entre el hombre y el robot va a ser mucho más sutil, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde se va a perder en términos físicos en la humanidad? ¿Cuántas prótesis hacen a un robot? ¿Cuántas prótesis hacen a un ser humano? ¿No? Esa pregunta es una pregunta que, de cara a la biotecnología que tenemos cerca, nos tenemos que hacer. Tanto así para, digamos, esta generación serán nerds, la generación de ellos serían otakus, ¿no? Si alguien vio Ghost in a Shell, ¿lo ubican? ¿Sí? ¿No? Ghost in a Shell, ¿no? Ghost in a Shell es una serie japonesa en donde pinta una sociedad en donde la instalación de prótesis es voluntaria y accesible para todo el mundo. Entonces la gente va decidiendo, bueno, yo quiero tener mirada biónica, etcétera, etcétera, ¿no? Van decidiendo. Esto en un contexto de una historia policial, pero lo interesante es que la diferencia entre robots y máquinas no existe, o mejor dicho, sí existe en la serie. Existe lo que es justamente el fantasma, lo que llaman ahí el fantasma. Hay un aspecto de la humanidad que tiene que ver con algo inmaterial, ¿no? Digamos el espíritu, digámosle lo que quieran, pero esa es la única diferencia entre un hombre y un robot. Biotecnología por medio, vamos a jugar absolutamente futurista, pero es una pendiente resbaladiza. De a poquito vamos a ir yendo hacia ese lugar. Primer tema, dije, ¿no? El cuerpo. Segundo tema, el espíritu, el alma, la intelectualidad, todo aquello que es inmaterial en el hombre. También ahí vamos a tener, ya estamos teniendo, pero vamos a tener mucho más acusadamente una prótesis, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Hoy es un objeto que está enfrente nuestro. Nosotros usamos la inteligencia artificial, ChatGPT, cualquiera, ¿no? Naturalmente, y esto ya se está dando muy progresivamente, vamos a ir a un lugar donde la inteligencia artificial va a ser personal. Cada uno de nosotros va a tener una inteligencia artificial que va a estar configurada en función de nosotros, ¿no? Es decir, como my page de TikTok, ¿no? Miren, que TikTok nos da lo que nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conoce, mide. Esto va a ocurrir. Nosotros vamos a ser tan potentes como nuestras inteligencias artificiales que nosotros mismos hemos construido. ¿Dónde está la actividad intelectual humana y dónde está la informática, la física, la tecnología? No va a haber una diferencia ahí. ¿Puedo proteger mi inteligencia artificial tal como podría proteger mis ideas? Mía y personal. Tampoco tenemos una respuesta de ello. Y por último, dije, no, el derecho es el hombre más la sociedad. La sociedad también está quebrándose. Estamos asistiendo, y acá no me quiero extender en el tema por está medio pasado, estamos asistiendo a dos cosas. Primero, el fin de la territorialidad, ¿no? El fin de la idea de que una comunidad política pertenece a un espacio geográfico. Hoy, nuestras afinidades están en ese espacio geográfico, en un espacio geográfico quizás mucho más chico, ¿no? En nuestra vecindad, por de alguna manera, ¿no? Una identificación con ese lugar, el Pago Chico, diríamos. Y después nuestra pertenencia está hecha
a base de comunidades, comunidades de intereses, comunidades de lo que sea, grupos de WhatsApp, por poner un ejemplo también muy práctico, o de ahí cualquier espacio digital que querramos. Entonces, la territorialidad se está desapareciendo en ese punto, ¿no? Por supuesto que también está desapareciendo en el punto de la realidad, ¿no? Metaverso, que hoy es casi una cosa prehistórica o así, una novedad que quedó muy demasiado, pero seguramente vamos a ir a un lugar donde nuestros espacios sean digitales, ¿no? El hecho de que no haya funcionado no quiere decir que no vaya a funcionar. Probablemente tengamos un espacio territorial digital. ¿Qué respuesta le damos a eso? Hoy la respuesta del Estado es una respuesta territorial. Yo aplico la ley en donde tengo soberanía, donde puedo hacerlo. Esa respuesta también está quebrada. Y por último, la representación, el gobierno. Acá hay también una crisis que ya venimos viendo desde hace mucho, que es la crisis de esa representación política. No nos sentimos representados porque no sentimos que esa abstracción, que es el Estado, nos represente en lo general, pero tampoco en lo particular. Es decir, este hombre, este ser humano que discute en esa arena pública, que es X, que es TikTok o el que sea, que siente que tiene una voz que decir, no se siente representado. Y esto es una crisis que ya viene de hace. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que la tecnología nos está dando un espacio para que ocurra una suerte de participación mucho más activa en esa vida pública. La aspiración de muchos es una suerte de absoluta democracia libre, etcétera, etcétera, donde todos opinemos de todo. Una cuestión que parece, no soy, bastante difícil. Pero hay algunas ideas o proyectos que son muy interesantes. Por ejemplo, la de cuantificar nuestro único voto en blockchain y según intereses. Entonces, le doy el pedacito de mi voto que corresponde al derecho a la salud, se lo doy a tal. Y etcétera, etcétera. Y se lo puedo retirar cuando quiera. Es decir, ahí tenemos en la mano la posibilidad de pensar una representación política que rompa con la idea de la representación política democrática del Estado moderno. Es decir, y con esto termino, si hacemos un recorrido para atrás de lo que decía, básicamente todas las instituciones básicas del derecho están quebrándose. La sociedad, la persona y en algún punto también la misma naturaleza humana. Esta es la pregunta que nos va a interponer el futuro y que nosotros como tenemos que responder para dar criterios, porque si no, el derecho va a ser algo casi una curiosidad histórica, nada más. Gracias. Bueno, les agradecemos a Matilde y Enrique, muy interesante todo lo que tenéis para decir. Vamos a abrir ronda de preguntas. ¿Alguna duda? Que el doctor Punte ya me había apuntado una. Yo quisiera hacer una referencia a la inevitabilidad de la palabra. Es decir, es inevitable que nos comuniquemos por medio de palabras. No, hasta ahora no se ha inventado otro sistema y aún así creo que no podemos entender otro sistema. Por lo tanto, el lenguaje va a seguir siendo una característica esencial de la comunicación. Ahí juegan los sesgos. Las máquinas son susceptibles de sesgos, de acuerdo a cómo se han encargado. Y ahí juega ese conocimiento de la intimidad que nos hace la máquina. Dos amigos míos, uno un especialista en tecnología, abogado especialista en tecnología, y el otro un ingeniero aeronáutico de 90 años, que hicieron la misma pregunta sobre el universo y el sentido de la vida a sus respectivos chats. Lo curioso fue que al agnóstico ingeniero le contestaron su chat le contestó hablándole de Dios. Y al otro, al abogado tomista, le contestó con los términos generales del científico, su propia máquina. Es decir, las dos máquinas estaban actuando
un poco conociendo las preguntas anteriores que ellos habían hecho a las máquinas. Es decir, entrando incluso en esa parte de la inteligencia, que la intuición, que está escondida en las preguntas. Porque hay tres tipos de inteligencia, es decir, la interleyere, de comprender lo que está detrás de las cosas, está la discursiva y está la intuitiva. Y las máquinas, que pareciera que su gran defecto es que no tienen intuición, tienen una enorme memoria, saben qué enfermedades tenemos, qué remedios compramos, cuáles son nuestros vínculos y qué relaciones tenemos. Y lo relacional, aquí, que es la esencia de la sociedad humana, en definitiva, van a intervenir en lo relacional. Así que, pero vuelvo a la palabra, ¿no es cierto? La palabra es inevitable. Por lo tanto, es una de las cosas que más debemos cuidar en este trato. Perdón, lo dejo como interrogación casi, Digo, sujeto a su comentario. Bien, el tema del sesgo, que es un tema hoy que nos preocupa y que tenemos que ocuparnos, digamos, me parece que es un tema del que vamos a salir por arriba. Es decir, que si cada uno termina identificándose con su propia inteligencia artificial, va a tener el sesgo que tenga esa persona. Pasa hoy en la sociedad, cada uno tenemos algún sesgo, algunos sesgos son tolerables o otros intolerables, lo cual yo pienso que en algún momento va a ser un tema que se va a desactivar en sí. Y el tema de la palabra, sí, por supuesto, es el lugar, el lugar de la comunicación, es el lugar fundamental, es el lugar de la sociedad, el lugar de todo lo que tiene que ver con lo relacional, pero anoto una anécdota y pongo también así un poco para pinchar. Hace nada, un par de semanas, no sé si alguno vio la noticia, de una persona que quería contratar un hotel para su luna de miel. ¿Vieron la noticia? Quería contratar un hotel para la luna de miel, o para el casamiento, para su casamiento, y como era un experto de informática, construyó un bot para que llame a todos los lugares y pregunte presupuesto, etcétera, etcétera. En una de esas conversaciones, la persona que hablaba, simpático, en una de esas conversaciones, su agente, su bot, se puso a hablar con un hotel, descubrió que se preguntaron, en el hotel le dijeron, yo soy un bot. El hotel también tenía un bot, y esto se hizo un escándalo después, tiene una explicación mucho más simple, pero vamos a dejar la parte literaria, que es mucho más divertida. Entonces, el bot de la persona dijo, bien, ¿por qué no pasemos un idioma donde seamos más eficientes? Empezaron a hablar, ¿no? Entonces, había un lenguaje de las computadoras que de alguna manera superaba el lenguaje. Con lo cual el lenguaje humano, en este lugar, y para pincharlo, no creo que sea así, pero para pincharlo, será el lenguaje de nuestra interioridad con nuestra máquina. Hablaremos el lenguaje humano con nuestra IA y después por afuera tendremos otra cosa. La hermenéutica. La hermenéutica. Está bien, pero la hermenéutica implica que hay un sujeto que me interpreta. Ahora, cuando ese sujeto es una IA que está tan identificada conmigo, la hermenéutica no tiene sentido. Yo no me interpreto a mí mismo. Con simetría, en virtud del contenido del ser humano, en este caso ambos profesores consagrados, se entiende lógicamente que llega a una síntesis común, una conjunción de verbos comunes. Eso es lo que permite por lo menos dar el inicio de ese diálogo. Entiendo yo. Por eso lo decía, esto es como una pinchar, ¿no? Pero hay como un momento, una situación que parece contradecir esto, porque de hecho ahora hace poco en el curso que tuvimos ahí con los franceses, hablé exactamente de eso, ¿no? En el curso que vinieron los franceses sobre IA acá. Sí, de octubre. Hablé justamente de esto, lo indispensable de un lenguaje que se comunique y que tenga relación con las cosas cerrado en sí mismo, como es el lenguaje de la IA. Pero cuando vi esa noticia, no te iba a decir eso, que vos hablas de en realidad el lenguaje, que es un medio de comunicación para el hombre, que es un medio muy particular, ¿no? Que ninguna otra especie tiene, que nos permite valorar
solo tiene sentido cuando tiene referencia a la realidad. Si cada uno habla su propio lenguaje sin referencia a la realidad, es Babel. Exactamente. Sí, de hecho, la exponencia que puse acá, allá se llamaba las ideas son poetas y los seres humanos no. Porque Pero la ese poesía al final es Ese un juego problema ya lo verbal tenemos en el derecho. en algún punto. Sí. Cuando utilizamos una palabra que la desvinculamos de su Exactamente. significado. Nos resignificamos en clave jurídica. Sandro, bueno. Bueno, muy buena la presentación, Enrique. Yo te voy a llevar un poco al tema de la representación, que es también un poco lo que... Su tema. Sí. Es verdad que está este anhelo ya desde hace un tiempo de involucrar cada vez más a todas las personas en todas las decisiones que a ellos les competen. Ahora, ¿cómo ves vos el peligro de que en algún momento las personas también sean reemplazadas por las máquinas en torno a la representación? Por ejemplo, en las últimas elecciones en el Reino Unido, un candidato a una comuna, en un distrito, dijo: yo lo que voy a hacer es presentar una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial se va a presentar, si sale electa como miembro del Parlamento, yo voy a tomar su lugar, obviamente, porque no estaba contemplado en las reglas que ella pudiera participar. La cuestión es que terminó sacando 100 votos, nada más, pero dejó plantado ahí una cuestión, o sea, ¿hasta qué punto nosotros le podemos permitir a la inteligencia artificial reemplazarnos en cuestiones que, por naturaleza, nos atañen a nosotros, que somos humanos? Bien, sí. Es un tema, pero que está también con literatura. No entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? O sea, ¿cuál es el límite que nosotros le podemos dar A la IA gobernante. Claro. La IA gobernante. Nosotros podemos dejar que nos ayude, pero ahí tenemos que poner un límite, porque si no, empieza a ampliar su ámbito de actuación. Hay un cuento de Isaac Asimov que se llama Dialecto, justamente, que plantea una sociedad muy interesante, porque plantea una sociedad en donde han llegado a la conclusión de que una IA, la IA de Asimov, no me recuerdo el nombre que usa en todos sus cuentos, en 50 años de cuentos, que siempre usa la misma, no que la IA nos iba a gobernar, sino que la IA podía elegir en toda Norteamérica a la persona que representara todos los intereses, etcétera, etcétera, toda la conjunción de todos los intereses de los ciudadanos norteamericanos, y esa persona elegía uno de los candidatos. Entonces, la IA reconocía que tenía la información para generar toda la conjunción de la americanidad en una sola persona, que era esa en ese momento, y la elección siguiente era otra, pero reconocía que faltaba el paso de gobernar, que era un paso humano. Y acá engancho con alguna otra cosa que, bueno, también los que estamos en estos temas habrán leído algo, seguramente a Sadan, a Eric Sadan, el filósofo de la tecnología francés. El filósofo de la tecnología francés, que dice... Son libros, papel. Su papel. No todo. No, entonces, ¿qué es lo que dice Sadan? Dice, ojo con la CIA, porque ellos nos van a dar una verdad de datos. Y esa verdad de datos puede ser absoluta en términos de datos. Pero a eso le tenemos que la tenemos que controvertir con lo que él llama la aletheia, ¿no? Esa verdad que tiene que ver con la humanidad y las cosas. Porque a veces la verdad de datos va a dar verdades científicas que no van a ser compatibles con la humanidad. ¿Qué pasa si la IA decide que las mujeres no pueden ser abogadas y te da toda la información, datos duros para justificar esto? Y nosotros podemos decir no, porque la verdad es que las mujeres, es bueno que haya mujeres abogadas porque esto enriquece la abogacía. Entonces, vamos a llegar a ese lugar, donde vamos a decir, ojo, que hay una verdad que no tiene que ver con los datos. Vos mencionabas, espectacular, la verdad, me explico, venir acá, me faltaron muchos temas en la cabeza. Bien, vos hablabas de una IA que acompaña a la persona casi imagen y semejanza. ¿Esa IA la ves perfeccionando a la persona que acompaña o la ves simplemente replicando lo que ella hace?
Porque en principio, si una persona es celosa, Sí. hipergenia, celos enfermizos, la IA le estará diciendo permanentemente, ¿sabés dónde está tu mujer? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces uno de repente tengo una IA y decir, ¿sabés que la podés matar en un determinado lugar y quedar completamente impune? Yo te voy a enseñar modos para hacerlo. Entonces, ¿nos va a hacer mejores esto? Nos va a potenciar en nuestras virtudes y nuestros defectos. Yo la veo así. Va a ser de nosotros todo lo que podemos ser en esos términos, ¿no? No, nos pasa todo con las redes sociales. Yo siempre pongo el ejemplo de TikTok porque tiene un algoritmo súper sensible, ¿no? Nos pasa con TikTok, nos da lo que nosotros queremos ver. Y si agarramos el TikTok de mi amigo, mi hermano al lado, es otra cosa. Claro. Y a mí me muestra historia, El ejemplo música. me llevó una película bastante distópica y bastante anticristiana como es La Brújula Dorada, que la vimos una vez. Cada persona tenía Exactamente. un animal que representaba su espíritu. ¿Sí? ¿Sí? Esa idea Acá está... más o menos empatiza con esa posibilidad. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta, es un poco de orden más breve, si quiere. A mí me da la impresión que hay una pretensión que se repite en los nuevos inventos, la actitud del hombre, ¿no? Futurista, de creer que el hombre alcanza el logro de todas las cosas. ¿Y dónde queda lo no computable? Porque que haya una aceleración en el tiempo y una reunión inmensa y cuantitativa de las respuestas y que después las acomode de acuerdo a los sesgos, no termina de darme a mí respuestas para las cosas que no tienen respuestas. Y muchas conductas del hombre no tienen respuestas lógicas, ¿no? Esos bots que se juntaron a hablar, lo que nunca puede pasar es que se enamoren, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la cohesión? ¿Dónde quedan los vínculos previos que decía Aristóteles de concordia, de fraternidad, para fundar una sociedad? En explicaciones racionales, no estamos cayendo en, y no me quiero quedar fuera, entonces por el prejuicio no quedarme fuera, imagino como que esto va a ser una solución y aventuro un montón de respuestas que después pasa como con el metaverso. Un teatro, ¿no? Sí. ¿No? Sí. No hay algo de eso que... Ahí me parece que hay que mirar un poco, o imaginar ese futuro, hay como dos maneras de imaginar. La primera manera, digamos desde un punto de vista optimista, ¿no? Siendo tecno-optimista. La primera manera es imaginar ese futuro en donde la inteligencia artificial, o lo que queramos decir, cualquiera de los avances tecnológicos nos lleva a una civilización dorada, en donde, etcétera, etcétera, pero deshumanizada, ¿no? Ese planteo es un planteo que pone a esa inteligencia artificial, por poner una etiqueta, ¿no? Sería bastante más que eso, como algo externo a nosotros que nos lleva a la felicidad, ¿no? La otra es, la que yo planteo no es esa, es esto nos va a potenciar, en lo bueno, en lo malo, etcétera, etcétera. En lo bueno y en lo malo, ¿no? Y por supuesto, lo que tenga que ver con nuestras pasiones, tomamos el ejemplo de Villano, ¿no? Si yo quiero asesinar a mi mujer, lo que me va a hacer es más eficiente para hacerlo, pero no me va a reemplazar. Me va a ser más eficiente para hacerlo, pero no me lo va a tomar esa decisión. Ahí es donde digamos, la humanidad en sí es irreemplazable. Esa idea de Saddam habría que entenderla porque él tiene ciertas limitaciones de base filosófica, digamos. Pero esa idea de la verdad aleteica es una idea recontrapotente porque tiene que ver con algo que es una verdad que está más allá de los datos. Hay otra cosa también que se viene hablando en el tema de la cultura. La cultura como tal es un saber que no es solamente lo que tenés en los libros, las tradiciones, las vivencias, las formas de pensar, la tradición oral que hoy sigue subsistiendo, como viene subsistiendo de hace siglos y siglos. Hay un libro muy interesante que una autora española que se llama Irene Vallejos, que es El infinito en un ju.
donde ella hace toda la evolución de cómo el libro, o sea, desde aquellos primeros papiros, digamos, primero de las anotaciones rupestres, pasando por el papiro, cómo el papiro después se transforma en pergamino, llega a papel, y hoy es un lenguaje que se vuelca a un sistema computacional. Sin embargo, eso es parte de lo cultural y eso es lo que hace parte de la propia esencia del ser humano. Y si nosotros lo analizamos, quizás en Argentina uno muchas veces tiene ese sentido que un poco las tradiciones de alguna manera o el saber cultural se diluye en el tiempo, o lo tecnológico que nos distrae de ese saber cultural. Pero si uno lo pone o lo analiza o lo contrapone con, hablo de tradiciones religiosas como puede ser la Semana Santa en Sevilla, que está por venir próximamente, o las procesiones en Roma, o no sé, las tradiciones celtas con el Festival de Música Celta que se hace todas las primaveras, y uno ahí es donde realmente dice, podrás tener una gaita que es electrónica, ¿sí? Podrás seguir la procesión de Semana Santa y el diseño del traje lo podrás hacer con inteligencia artificial, lo que quieras. Pero ese ser, esa esencia, esa pertenencia cultural, que es esa raíz, el arraigo, no te lo quita ninguno de estos sistemas. Y eso va a perdurar en el siglo. La cultura sobrevivió a todo. Sobrevivió a todo. Y va a seguir sobreviviendo. Y creo que a lo que dice es uno de los mecanismos de rescate de la humanidad frente a estos temores que tenemos hoy, porque eso es verdad. Tenemos la sensación que a veces tanto avance tecnológico se nos escurren los dedos y es absolutamente inasible. Entonces la cultura, la religión, las tradiciones, el sentido de identidad y de identificarse con el ser humano es lo que nunca la inteligencia artificial va a poder de manera alguna asimilar, incorporar, o aun cuando a través del sesgo busque imitar tu propia inteligencia. No sé. De alguna manera la cultura está volviendo, la sociedad está volviendo, es gracioso esto cuando uno lo piensa. Está haciendo como una especie de vuelta atrás la sociedad y estamos volviendo a la tradición oral, porque los videos es tradición oral, ¿no? Y estamos volviendo, Se debate la ética, que es un problema filosófico. Y estamos volviendo también a la sociedad medieval, la sociedad donde mi pertenencia era al pueblo chico y a la comunidad, a la corporación. Estamos volviendo a dos espacios de la civilización que tenemos, que tenía cosas buenas, tenía cosas malas, pero eran espacios posibles, políticos y espacios personales políticos. Entonces, hay que pensar o buscar esa evolución hacia lo tecnológico que tenga que ver con, justo lo hablamos con Emiliano, con esa cobotización, es decir, esa colaboración hombre-máquina, y no con una máquina que me solucione las cosas, una máquina que me gobierne, una máquina que me dé la información. Pero eso es un esfuerzo humano, digamos, la tecnología no sabemos hacia dónde va a ir, ¿no? Hay un artículo de MIT, seguramente lo conoció usted, que se llama ¿Quién es el dueño de los robots? Donde hace este planteo. Dice, ojo, porque esto es un futuro abierto, no es que vamos a tener nuestra propia inteligencia artificial. Depende de las decisiones que tomemos en el camino. Que puede ser el peor de los escenarios, que la inteligencia artificial sea un objeto de lujo, donde la élite va a ser más élite, y va a estar más lejos de lo que no tiene inteligencia artificial, o puede ser un objeto de corporaciones que manejen todo, ¿no? De empresas, estados, o queramos decir. O podemos ir hacia ese lugar. Cortito, no para no hablar de todo. Cuando Benedicto XVI analiza, hace 20 años el tema era la globalización. También a mí es una cosa que me genera, cuando le damos tanta entidad a un nombre, ¿no? Es como que lo hacemos una especie como antropomorfismo, ¿no? De la inteligencia artificial, como si fuera un ser que tendría a dominar. Y él decía, ¿de qué será de la globalización? De interdependencia, esta intercomunicación. Será lo que el hombre quiere que sea. Exactamente. Y a lo mejor si en la década del 50, cuando se acuñó inteligencia artificial, porque no sabían qué decir y la oposición, inteligencia artificial, le hubieran llamado sistema algorítmico profundizado, no estaríamos sentados acá hablando, probablemente. Es cierto que uno lo mira como lo personaliza en algo. Sí, trae esas y no es así, hay tanta como posibilidades, y bueno, la velocidad de la inteligencia artificial, etc. Igual acá, perdón, señor.
¿Sale? Gracias, después Sofía. Ahí yo tengo, o sea, comparto con ustedes y me sirve la última conclusión a la que llegaron como para preguntar esto. Confío también de pronto un poco en el ser humano y en esa valoración que está pasando incluso entre personas de mi generación y menos, porque tampoco soy tan pibe yo, pero digo, bueno, un poco así, ¿no? Pero bueno, digo, esa valorización del inmaterial, de volver un poco a la raíz del ser humano y todo eso. Y me parece que un poco es cierto que el hombre va a ir dirigiendo, dándole una dirección ¿cómo es? A todo el fenómeno de, por ejemplo, la inteligencia artificial y lo digital en sí mismo. Ahora, se me ocurre a mí preguntar un poco qué pasa con las consecuencias no queridas, ¿no? Que también un poco lo mencionó recién el profesor del Carril, que es, más allá, por ejemplo, de que pueda crear una consolidación de la desigualdad, si una persona, o sea, si una élite tiene acceso a la inteligencia artificial o no, hay algo bien concreto que es, por ejemplo, qué pasa con la tecnología como mecanismo de control social, ¿no? De totalitarismo, en el sentido de que, por ejemplo, o sea, es bien real el tema porque el gobierno chino, por ejemplo, se me ocurre que a través de la tecnología tiene un control enorme sobre cada uno de los habitantes y sobre lo que hace. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cómo ven ustedes plantados al derecho en este momento antes de que sea tarde, digamos, ¿no? Porque, digo, ¿hay cierto margen de plausibilidad para ordenar el fenómeno o hay que hacer una especie de control de daños y resistirse? Sí, es una gran pregunta y un gran tema, digamos, ¿no? Porque, ¿cuál es la particularidad que se nos está dando ahora? Que el derecho, ya en su lugar más positivo, digamos, ¿no? Que es el ejercicio de la autoridad por parte del Estado, se está encontrando con el problema, lo que los americanos llaman el law enforcement, es decir, no puede aplicarlo. Que Argentina no le puede marcar los puntos a ETA, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, hoy está en un problema y puede hacer determinadas cosas, pero bastante pocas. Entonces, la ejecutabilidad del derecho también es un tema, no lo quise poner porque es un tema que hay que repensarlo. Fíjense lo que pasó ahora con Estados Unidos, ¿no? TikTok, prohibido TikTok, llegó la corte, TikTok versus Garland, la corte dijo, tiene razón, efectivamente, puesto a cuidar la seguridad nacional, pero terminó el fallo de la corte y el gobierno de Estados Unidos se tuvo que sentar con TikTok y decirle, bueno, ¿cómo salimos de esto? Todos sabían que ese fallo en algún punto, sin la colaboración de TikTok, era inejecutable. TikTok decía, no importa nada, los norteamericanos iban a encontrar la VPN de no sé qué, iban a seguir usándolo. Entonces, ese es el problema, es otro de los grandes problemas de cómo hacemos para que, no para que el derecho dé las respuestas, sino para que las pueda aplicar. Yo, un comentario muy breve que hablaba Matilde recién de la RAE, que dijo algo también cuando hablaba de los vínculos con la comunidad más cercana. También no somos solo inteligencia, tenemos razón, pero también tenemos un cuerpo. El ser humano es la unión de ambos y los dos tienen dignidad. Entonces, yo soy optimista porque pienso que mientras sigamos siendo humanos, nuestra naturaleza nos va a seguir marcando, mientras no se transforme nuestra naturaleza, vamos a seguir siendo cuerpo y alma. Me parece que nuestro cuerpo también nos va a marcar límites. Cuando olvidamos a nuestro cuerpo, el propio cuerpo tiene también un espacio que nos marca y dice, bueno, no tengo que volver a la realidad o tengo que reubicarme, está todo en mi mente. Sí, eso simplemente. En esa referencia a Nard que hacía el alguno de Ghost in the Shell, toda la historia pasa en eso, ¿no? Es decir, como la tensión de la humanidad que se ve como invadida en lo corpóreo con la tecnología y hasta dónde lucha contra eso. Estoy convencido que eso va a pasar. Por allá se va a dar en las relaciones, y si lo ponemos en la clave política que voy a dar al principio, en ese pago chico, ¿no? En esas relaciones personales que vamos a tener. Pero ya la estratificación del territorio como un lugar de pertenencia será otro. Pero algo habrá. Será otro. Por eso hacía referencia a la Edad Media, ¿no? La Edad Media tenía esa territorialidad, ¿no? O serás. Claro, exactamente. Había una relación fuerte y la relación se iba como aflojando. Entonces estaba el Imperio Romano Germánico, que era una referencia oral, ni siquiera una referencia jurídica, era casi como una cosa aspiracional. Seguramente vayamos a un espacio así.
Bueno, yo voy a hacer un comentario y pasar un aviso. El comentario es que precisamente me llamó la atención, yo estoy por la mitad del libro Nexus, que no sé si alguno ya lo leyó, en donde él está muy preocupado, Harari, por el tema de tomar control humano sobre que no se dispare, o sobre todo ante la posibilidad de la computadora cuántica, que no se dispare la inteligencia artificial hacia un descontrol. Pero además le preocupa y me llamó mucho la atención porque él, de Animales a Dioses, era un perfecto progresista que tenía el progreso indefinido de la humanidad. Y en cambio acá, el tema nuclear que presenta al principio nomás, yo estoy por la mitad, es el tema de la verdad. Le preocupa la verdad. Como científico, le preocupa la verdad. Y teme la verdad estadística, que es la verdad que podrían manejar las máquinas. Entonces, eso yo todavía no avancé más que esta mitad. Así que, pero es un tema para analizar, es decir, el problema entre la verdad y el misterio, eso que nunca vamos a llegar a dilucidar, ese se ha reemplazado por la verdad estadística del número de equivalencias, de algoritmos, porque eso de que una máquina no olvida es hasta cierto punto. Los algoritmos mandan al final de la fila las cosas que no se leen, entonces que se desaparecen. Están en algún lugar de la nube, pero hay que ser un mago. Bueno, y el otro tema, el aviso. El día 28 vamos a presentar un libro de Rodolfo Barra que se llama Un capitalismo de rostro humano, donde es un libro casi de doctrina social de la Iglesia y economía, pero está también planteado el tema de la superplusvalía que generarán las máquinas. Es decir, cómo se distribuye la superplusvalía. Lo trata como un bien común a repartir. Esa es la tesis del libro. Pero pensemos en los superricos de una enorme nueva grieta entre los que tienen la capacidad de ser súper ricos porque acumulan, en el fondo, el trabajo de toda la humanidad, como para poder hacer funcionar bien esas máquinas se necesitó a toda la humanidad aportando algo. Y entonces lo plantea como un tema político a resolver qué se hace con ese plus de riqueza que van a ser de las máquinas, o sea, no el trabajo físico de las personas. Es un tema interesante, así que los que entender el tema, yo creo que este libro es un tema para estudiar. Ya pasé el aviso, obviamente. El 28 acá, a la tarde, después ya llegarán los volantes. Una acotación, perdón, Carlos, hago una. Hay un libro que es en realidad no es un libro, es un trabajo científico que es de principios del siglo XX de un físico ruso, Ilya Prigogine. Él hablaba sobre el fin de las certidumbres y un poco es la línea de lo que va Harari en Nexus, que el enciclopedismo, el cientificismo trae esta idea del progreso indefinido y la humanidad en búsqueda de alcanzar ese máximo posible de conocimiento que la llevará al bienestar y de alguna manera una redistribución equitativa de la riqueza. Y lo que hablaba Prigogine era justamente el fin de las certidumbres, porque en realidad esta búsqueda del conocimiento tan perfecto y en plena revolución industrial lo llevaba a él a concluir que en algún momento ese conocimiento necesariamente se bifurca. Entonces esa bifurcación del conocimiento hace que se vayan como abriendo árboles, donde ese conocimiento a su vez en algún momento va a ser tan abierto que va a ser también absolutamente inaccesible. Y lo vincula con otro tema que es la paradoja de Heisenberg sobre el tema de la incertidumbre científica. En realidad estamos en un momento de esta búsqueda de la verdad indefinida donde es muy difícil llegar a la verdad, sino que si nosotros ponemos, digamos, en el análisis de una partícula en el microscopio, cuanto más querramos saber de esa partícula en un microscopio cada vez más capaz, no vamos a ver las partículas en movimiento, sino que lo que vamos a ver es una apreciación subjetiva de esas partículas que están en el movimiento. Modificadas por el observador. Modificadas por el observador. Y además ya no son, la materia se deshace en fuerza. En fuerza, desaparece la materia. exactamente, desaparece la materia. Exactamente, adiós al materialismo.
O sea, un poco van en esta línea. Y también esto es todas estas filosofías de, digamos, o estos pensares de principios del siglo XX, que también vinculándolo con los mismos capitalismos, que en realidad de alguna manera auguraron la caída de esos capitalismos del principio del siglo XX, que venía del acero, que venía digamos, de los ferrocarriles, de la producción en masa, y hoy también de alguna manera eso puede llegar a tender a reflejarse. Y en situaciones que creo que a lo mejor de alguna manera también son vitales. No es raro que las grandes empresas, y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la moda, o en la producción, digamos, en las manufacturas, no se acuerdan de inteligencia artificial, sino a la mano de obra esclava. Porque sigue siendo más redituable la mano de obra esclava que los grandes sistemas de inteligencia artificial. La mayoría de las grandes empresas de ropa, ninguna usa inteligencia artificial. Bueno, no nos hace falta, vamos a Flores o a a 11 y podemos ver la referencia. Ahora, siempre, en toda época hay un Condorcet. Y sí. Es fanático de la tecnología. Ahí da lluvia. Ahí tenés. Sí. No, yo la pregunta es, ¿estas nuevas tecnologías podrían hacer replantear la respuesta del hecho? Pongo un caso, uno de los efectos que dijeron que hay que investigar es la libertad de expresión. ¿Qué pasa con el tema de las fake news y las noticias creadas por la inteligencia artificial? Ahí pienso que hay que plantearse si tienen que operar el principio precautorio. La real malicia y la doctrina Campillay no tiene sentido de la inteligencia artificial. Habría que rever el artículo 14, que fue escrito en una época que no había, digamos, que eran, digamos, la libertad de prensa individual, la imprenta artesanal, no había las grandes multinacionales como son ahora. ¿Eso significa que hay que volver a replantear todo el derecho? Yo creo que en algún punto hay muchos los temas, libertad de expresión es uno, hay que repararlo. Decía, a mí me preocupa, si se quiere, más en el lugar del sujeto y no del objeto de la relación, de la relación jurídica, pensando así en términos de Basini. Me preocupa más el sujeto, porque ese sujeto que tenía capacidad para intervenir en la discusión pública y por eso una protección constitucional especial, somos todos. Entonces, si somos todos, no somos ninguno. Sí, entonces ahí hay que repensarlo eso. Sumado a la tecnología, fake news y todo lo que viene alrededor de eso, digamos, ¿no? ¿Qué anticuerpos generamos ante eso? ¿No? Porque yo pienso, por ejemplo, real malicia en Estados Unidos, los 3 fallos clásicos, New York Times, Rosenblum, que fue lo máxima expresión, y Haas, no tiene sentido ante la inteligencia artificial, porque ¿cuál es el sujeto tutelado? Claro, y además se tiene una cosa más grave, ahí el estándar es muy alto, ¿no? Es decir, está eximida de responsabilidad salvo dolo, negligencia grave, ¿no? El estándar de la protección es altísimo porque es un estándar que tiene un sentido de proteger a la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa tiene que trabajar con información parcializada para promover el debate público y controlar al gobierno. Ahora eso somos todos. Claro. A todos le vamos a pedir negligencia grave o dolo. No. Sería un ejercicio de derecho absoluto, prácticamente impune. Absoluto. Es el principio de gobierno abierto, transparente, que se al revés. Lo que usted decía, Claro. el panóptico no está enfocado en el ciudadano, sino desde el ciudadano hacia el Estado. Puede ser una calidad de respuesta. Sí. Bueno, muy bien, muy interesante. Como dijo el doctor Lamana, esto nos genera más preguntas que respuestas, que es un poco lo propio de la universidad, ¿no? Así que muchas gracias, especialmente por el carril y por supuesto la introducción que hizo la doctora. Ahora voy a hacer una consideración que está en el origen, cuando hemos promovido desde la facultad la creación de, no solamente la base digital, sino prestarle atención a cómo las nuevas tecnologías impactan en el hecho y el actor jurídico, o sea, en las relaciones jurídicas, o sea, en las relaciones humanas. ¿Por qué?
porque como está en el documento que se elaboró, primer capítulo, esto que es común a todos los estudios, provengan de donde provengan, desde la reflexión escatológica sobre todo esto hasta Harari, lo que quieran. Pero exige de alguna manera intentar una respuesta desde el derecho natural. Efectivamente se planteó el doctor del Carril. Entonces aquí lo que me gustaría es dejar inquietud en cuanto a que el derecho constitucional, que es antes derecho político y que supone darle el marco al ejercicio del gobierno como causa eficiente de la sociedad, no tengo dudas yo va a conducir en un momento a una decisión que los chinos ya tomaron. Vamos a reglamentar esto en beneficio de nuestros intereses. Intereses de China. Es otra sociedad, otra cultura, otro modelo político. En nuestro caso, tenemos que replantearnos, sí, como Facultad de Derecho de la Universidad Católica, como escuela, seriamente, qué es lo que tenemos para decir en cuanto si existen los derechos digitales y si incluso algunos de estos se expresan como una cierta variabilidad de los derechos naturales primarios, originarios o propios de la naturaleza humana, cómo deben ser reglamentados, bajo qué criterios. Y lo mismo que nosotros predicamos de la reglamentación de la mujer en relación con el derecho a su cuerpo, y estamos en contra del aborto, y del mismo modo que predicamos que estamos en contra del matrimonio civil, ya no el matrimonio entre dos personas de un sexo, del matrimonio civil primero, que es el origen de donde se termina, porque siempre pensamos que los efectos civiles del matrimonio religioso en el Código de Deberes era algo que debía conservarse. Perdimos las batallas, todas. Pero teníamos una respuesta de cómo debían reglamentarse ciertos derechos. O el derecho a la propiedad. Enseñamos en Constitucional que no es absoluto, para escándalo de muchos. Entonces yo me planteo, podemos tener algún comentario sobre esto si les parece, pero para dejarlo el tema, tenemos que considerar trabajar el tema de la reglamentación de los derechos digitales supuestos que existan desde nuestra perspectiva. Y teniendo entonces en mira que... Sí, ahí está esta construcción de estos derechos digitales. Por eso, como que empezaba a hablar, es importante generar o decidir, si se quiere, o analizar si esos derechos digitales tienen fundamento en la naturaleza humana, tienen fundamento en esos derechos humanos, porque ahí son inexcepcionables. En las reglamentaciones esto no se toca. Esto integra la dignidad del hombre. Lo curioso es que quizás integre también la dignidad del hombre individual, concreto, y como enseña el realismo, no de la categoría humanidad, sino de la persona concreta. Quizás también lo integre la inteligencia artificial, su inteligencia artificial. Quizás también lo integre su pago chico, su relación comunitaria. El acceso a Internet. El acceso a Internet es esto, ¿no? Es decir, si yo no tengo conectividad, no tengo inteligencia artificial, no tengo nada más. Entonces, quizás termine integrando la definición misma de dignidad estos temas, porque no son algo que yo necesito, que es instrumental para, sino que van a ser parte de nuestra personalidad. Y entonces, yendo a la reglamentación, si nosotros llegamos a esta conclusión, o esto es la especulación que estoy dando a partir de la tesis, si nosotros llegamos a esta conclusión, esa reglamentación va a ser, ojo que esto no se toca. Esto es un derecho preexistente y toda la clasificación de lo que es un derecho preexistente a los estados, que no puede ser tocado, inexcepcionable, universal, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene lo fundamental de limitar esto. O no. ¿O no? Sí.
Claro, Perdón, Porque no también- sería. lo que ocurre, sí. Y también quizás debemos pensar no solo en derechos digitales, sino también en deberes, ¿no? Porque Claro. los deberes y Sí, que está es correcto. sujeto pasivo, que no solo es el otro, sino también la corporación detrás del algoritmo y Esta porque actividad es si vamos necesaria, a redefinir derechos también pensemos en términos de deberes. totalmente, más necesaria. Bueno, Simplemente reconducir esta idea, donde estábamos hablando, volviendo a Urbada, derechos naturales, eventualmente finis, los no derechos naturales, son los derechos humanos. Entonces, Podemos pensar que tal vez en esta cuestión no es tanto reglamentar, o sea, con la idea, ¿no?, de que los principios el programa se optimizan en el caso concreto, si la reglamentación realmente nos va a llevar a un lugar, porque también la reglamentación está atada a la velocidad misma que lo estuvieron hablando, eso está Matilde. sí, O sea, lo vamos corriendo atrás desde el derecho. Claro. Tal vez tendría que ser más, yo pienso más en mi idea. sí, hoy estamos haciendo esa reglamentación de los chicos, ¿no? Ah, derecho al olvido, entonces bueno, no sé qué, entonces vamos como marcando, pero Hay una- pensemos en principios generales del derecho. Hay un principio, no lo dije, lo tenía pensado decir, que es un principio técnico, pero que es interesante, que es el principio de neutralidad en la red. El principio de neutralidad en la red es un principio técnico, que dice que los paquetes de datos tienen que ser todos iguales, y etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de esa neutralidad en la red como principio técnico? Era que no haya beneficios en el tráfico, que el que pagara más tuviera más acceso a Internet. La solución fue una solución puramente técnica hecha por ingenieros que decimos, bueno, cortemos todo en pedacitos iguales y que entre lo que entre, ¿no? Y yo leía algo sobre, hay un autor norteamericano que se dedica a ese tema, dice, claro, este es el fondo del principio de igualdad en Internet, ¿no? El principio de neutralidad en la red. Nada es preferible a nada, todo es igual. No hay corporaciones, no hay nada, el video que subo a mis amigos en WhatsApp tiene el mismo valor que Google ofreciéndonos búsquedas. Es un principio que... Pero ahí, cuidado, porque cuando yo digo reglamentación, no estoy pensando en restringir derechos subjetivos, tema que conversaremos en otra reunión. Estoy pensando en, teniendo en mira el fin del hombre, que a nosotros no se nos escapa, o sea, en este ámbito, y la responsabilidad de la ley positiva en cuanto a ser reflejo de la ley natural, quizá tenga que llevarnos a restringir el acceso al medio digital, no al modo de la dictadura o totalitarismo chino, sino a algo que exprese desde bases objetivas la tutela del bien común. Ejemplo, no sé si en algún momento no habrá que restringir la venta a menores de determinada edad de contenido digital, no de dispositivos que lo van a obtener. ¿Cómo? No lo sé, bueno, se verá. Es un tema. Sí, sí. Porque de pronto pasamos de una regulación en los años 60, 70 al mercado pornográfico, porque entonces el kiosquero no puede venderle a alguien que era aparentemente menor de 18 años una revista pornográfica, ni podía exhibir, artículo 128 del Código Penal, etcétera, etcétera, a que todo es posible. Ese todo es posible, hay una responsabilidad del gobierno, ¿no? De restringir. Y no tiene tanto que ver con los deberes, está muy bien lo que dice la doctora Ratti, que es correlativo siempre. Tiene que ver con una definición objetiva que no está sometida a lo que piensan las mayorías, porque las mayorías van a ser víctimas de todo esto, en cuanto a esta tutela. Es un tema que tenemos que discutir. No lo estoy cerrando, lo estoy planteando. De hecho, también lo que se explicó Tablo, en alguna medida, este tema lo puede tomar de distintos lugares, pero que padres de chicos adolescentes saben que No, la Bueno, eso iba a decir. están prohibiendo en Australia, lo tenemos. Sí, Los chicos de los colegios. El problema de todo esto es
cómo ejecutamos esas leyes. No, está bien, hoy en tu casa el saber completo, le pones ventanas y lutos, No, y en Sí. relación con la inevitabilidad de la palabra que se hablaba antes, y en que esa atención a distintas series, creo que todos estamos, o los que somos padres, cuando estamos con esta serie de adolescencia, donde la palabra se reemplaza por el emoticón. El emoticón es un lenguaje que genera brechas generacionales, donde nosotros ya no entendemos el lenguaje de emoticones que hablan nuestros hijos adolescentes. Entonces, ahí habría que recuperar la palabra. Todo lo social se redefine, los padres ya nos protegemos con barreras físicas, y digamos, el sujeto se... Hoy había una charla que decía que los incels y Harari son los que piensan igual. Los incels y Harari piensan igual. Pero me gustaría leer un párrafo que es verdad, la tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado. Y hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos mientras que otros quedan excluidos. Este es el mensaje del Santo Padre que lo publicó. Disculpen, tenemos también una pregunta de los que nos acompañan remotamente. María Isabel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, excelente la charla. Con mucha escucha activa estuve a las presentaciones, pero también y particularmente la del doctor del Carril, donde si ustedes observaron toda la exégesis de la charla, él puso ya los boundaries, los límites de estas mismas cuestiones que todos ustedes se fueron preguntando. En particular, el penúltimo expositor, que no lo puedo ver porque yo la imagen que tengo solamente de la mesa de los 4 expositores que coordinan, pero que se habló de una serie de restricciones. A mí me parece que se produce un corte en un drama muy propio de la no comprensión de lo que es el paradigma digital, de las interoperabilidades, de cómo funciona lo propio de la digital, donde la inteligencia artificial entra, pero definirla en base a una universalidad es profundamente difícil, solo desde la axiología y desde los principios. Cuando nosotros bajamos a lo circunstanciado, en lo concreto, podemos entender el fenómeno universal, que nadie se pone a cuestionar desde el naturalismo qué es el bien que estamos definiendo, qué verdad y qué bondad estamos buscando en esa cosa, en tanto que es inexorable que la persona humana busca la verdad y el bien. Y no le es lo mismo que cualquier cosa sea verdadera o no lo sea. Ahora, en este contexto, cuando mencionaba otra de las personas que estaba ahí, los emojis, que también es una estandarización, porque si vamos a lo complejo del lenguaje, el drama del lenguaje es absolutizar lo relativo. Es decir, sean emojis, sean anagramas, sea cual fuere, lo propio del ordenamiento del bien es de percepción humana. Entonces, si lo cuantitativo, en tanto el dato que yo estandarizo, tagueo, agrupo con modelos de inteligencia artificial, le atribuyo un resultado, es decir, en tanto utilitarista, en tanto fin que fuerza un destino a la persona humana que la va a afectar, porque ese es el bien que yo tengo a proteger, ahí sí, muy después, yo en el diseño puedo ver, mira, este algoritmo va en contra de, puedo decir un algoritmo que en definitiva es una solución que me arriba a una decisión de la voluntad, porque lo grave de esto es que activa la voluntad en base a una información insuficiente o mentida para que el sujeto tome una decisión. Eso es lo que el derecho va a ver. Entonces, ¿qué encontramos acá? Acá encontramos una absolutización de lo relativo. La tecnología es magnífica en tanto asista a ese bien a proteger a la persona humana. Entonces, si absolutizamos la herramienta, estamos girando en lo satelital, no estamos yendo a la diana del concreto. Nunca el naturalismo tuvo tanta posibilidad de expresar su belleza como ahora. Yo lo miro desde el área de la salud, donde hacemos genomics, donde para nosotros, la verdad, la pregunta del investigador está minada en sesgos. De hecho, la persona humana, cualitativamente, es la posibilidad del olvido. No hablo del derecho al olvido, hablo de la posibilidad del olvido, que es una función cogitativa y de un carácter de entender a la persona en una unicidad que la pregunta científica es absolutamente relativa.
Entonces, ese primer corte en la hipófisis, es decir, tac, le pego en la diana y me hago esta primer pregunta, el derecho es un alfeñique chiquitito, así para regular. Entonces, ahí es cuando viene la transdisciplina y celebro este tipo de encuentros. Escuché atentamente y no hubo una sola pregunta que Del Carril no haya recortado en su exposición. Es decir, dijo, contestó toda la respuesta, todo lo que hablamos, todo. Del Carril es para aplaudirlo así, con ecos e hinchada, porque marcó cada punto de lo que se está discutiendo hoy. No dejó libre ninguno. Pero Bueno, el punto dramático es la absolutización de lo relativo. Si la herramienta es absolutizada en una forma compatible con la persona, con una deidad, y ahí va a ser muy difícil que la agencia humana le pueda atribuir un valor, porque lo absolutiza a una relatividad. Cuando uno hace todo lo que es analítica de datos, sabe que hace analítica de datos en base a buscar una verdad. Esa pregunta es la que va a evaluar el legislador. ¿Cuál es la teleología de esto? ¿Cuál es la finalidad? Y después la moralidad de los actos vinculados. A mí me pareció, yo no sé si a ustedes se les quemó la cabeza, a mí se me quemó en esta charla. Yo digo, ¿cuántas cosas empezamos a pelar ahí de movida, tuki, 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 y todos hablábamos de lo mismo, pero como un atomizado donde la persona humana se veía con una claridad única? ¿Qué hermenéutica ni hermenéutica? Muchas gracias, muchas gracias. Enrique Santos. Me quedo con... Le voy a hacer un comentario a la doctora. No sabe que es usted, me parece. Ahora me voy a presentar. Doctora Íñigo. Íñigo Berlanda. María Isabel Íñigos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo soy el doctor Pablo Carata. Es muy interesante su análisis y el discurso que se puede elaborar en torno a todo esto, porque es un buen corolario de todo lo que espléndidamente nos ha expuesto el doctor Del Carril, como usted señala. Ahora, vuelvo a lo que dije antes. Nosotros creemos en la politicidad del derecho. No hacemos derecho positivo, sino que creemos en la politicidad del derecho, que es un concepto que nos da hoy para discutirlo, pero esto nos lleva a que todo obrar humano, para nosotros, en la perspectiva de un naturalista, o está conducido al fin del hombre, o está conducido en contra del fin del hombre. No hay neutralidad en esto. Correcto, sí. Y desde la invención de la imprenta, que produjo el primer gran cimbronazo, porque el protestantismo no existiría sin esto, nosotros tenemos que analizar el fenómeno del progreso humano sin abandonar la perspectiva de para qué estamos aquí, para qué hemos sido creados, y ver si podemos explicárselo a aquellos que no tienen fe. Desde el punto de vista político y jurídico, tiene razón usted cuando dice que esta es una oportunidad extraordinaria de medios para esto. Pero eso requiere un profundo análisis y una reflexión metafísica, no solamente física, metafísica, en torno a esto que estamos viviendo. Incluso, lo dije al pasar, voy a ser muy disruptivo con esta afirmación, y ya nos vamos, pero es para otra oportunidad. Siempre me he planteado, desde el punto de vista escatológico, que si creemos como verdad de fe en el Apocalipsis, libro fundamental, el Apocalipsis es susceptible de un análisis teológico, por supuesto, escriturístico, pero también político, porque todo lo que ahí se describe, tome a Newman, tome a Castellani, tome a Benson, a quien quiera, requiere una materialidad. Y esta materialidad requiere un progreso humano extraordinario, medios para poder controlar al hombre del modo en que se describe en el libro del Apocalipsis.
Y hasta entonces tendríamos que señalarle en esta universidad a nuestros teólogos que vengan en esta interdisciplinariedad a indagar con nosotros en torno a lo que representa lo que Harari a su manera nos plantea como transhumanismo, poshumanismo, como se quiera, y que para nosotros es una situación que nos deja perplejos en el sentido filosófico y nos exige respuestas absolutamente metafísicas, metajurídicas y metapolíticas. No es esto para discrepar con usted, sino para... No, es que le estuve diciendo lo mismo, exactamente. Exactamente. La apertura a la trascendencia es lo que cambia todo este contexto. Yo lo entiendo perfectamente a lo que va. Totalmente lo entiendo, pero hay un camino Además intermedio. integra acá el comité, ¿no? No, es que yo sé que estamos de acuerdo, pero me parece importante hacer algún subrayado, porque nos quedan muchos interrogantes, no está cerrado lo que hoy consideramos, no está agotado el tema, ni siquiera está más que muy bien planteado, que es el objeto de la indagación universitaria, ¿no? Plantear adecuadamente los problemas, en nuestro caso con una perspectiva concreta, ¿no?